Vamos a hacer la confesión de fe juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos vamos a saludar juntos. Volvámonos una persona de oración. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Casa de oración para todos los gentiles. Hoy nosotros, la semana pasada, esto está relacionado con el mensaje que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos ese camino que empieza Jesús a seguir a la cruz. Y durante la semana pasada vimos cómo Jesús, cuando Él llega a Jerusalén, que Él llega a Jerusalén un domingo, y después vemos que después, a los días, después, Él entra el lunes y después vemos que que lo primero que pasa es cuando Él maldice a la higuera que no tiene frutos. Y después vemos cuál era el punto de eso, cuál era la enseñanza de eso. Es que la vida, la expectativa de Jesús para nuestras vidas es que vivamos una vida de fruto. Si nosotros no tenemos frutos, si simplemente vamos a la iglesia por mucho tiempo y nos llenamos de información, pero no tenemos fruto, ¿qué hizo Jesús con esa persona, con eso? Con esa higuera lo maldijo. Entonces, eso es un mensaje muy grande y es un mensaje que el Señor me está dando a mí. Tenemos que pensar así. A cada día, en cada momento, tenemos que saber que Dios a través de nosotros, el Señor quiere que haya frutos en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos qué tantos frutos en nuestras vidas y cuando durante una semana hay frutos, decir, Señor, gracias porque durante esta semana hay frutos. Que nosotros no tenemos porque nosotros teníamos que haber estado en ira y en todas esas cosas, pero ahora estamos en Cristo y podemos dar fruto. Y esto, después de lo que pasó, de esto que pasó, en medio de lo que pasó con la higuera, esto pasa en la mitad. Le llamamos como un mensaje que es sándwich. Y ese es el estilo de Marcos. Entonces, digamos, ¿de qué se trata? Un sándwich siempre es del sabor que tiene en el medio, ¿verdad? Entonces, si en la mitad hay quesos, hay chicken, se le dice que es hay pollo, se le dice que es un sándwich de pollo. Sin embargo, acá lo que está pasando es que acá hay un mensaje central. En esto que vamos a ver el mensaje, vemos que el mensaje de hoy, el versículo de hoy es central al mensaje que Jesús quería transmitir. El pueblo de Israel, que eran escogidos, ellos estaban viviendo una vida sin frutos también en la vida en el templo. Y a Jesús, para Jesús esto no es lo que él estaba esperando. Entonces vemos que Jesús está enfatizando que han perdido la función original del templo, la razón original de la iglesia. Y Jesús dice, la razón de la iglesia, la razón por la que existe la iglesia es porque mi casa debe ser llamada una casa de oración para las naciones. ¿Y qué mensaje está acá? El mensaje de las naciones. Aquí habla de las naciones. No es solamente para los israelitas, sino para todas las naciones. Este era el atrio de los gentiles. Y en este espacio podían venir de todos los lugares. Y nosotros vemos en Primera de Reyes 8, vemos que después de que Salomón construye el templo, él ora a Dios. Y cuando él está orando del versículo 41 al 43, Jesús le dice, el Señor la oración es la siguiente: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificaré.
Esta es la oración de Salomón. Cuando él estaba construyendo el templo, esta es la oración que él estaba haciendo. Y él sabía que estaba este atrio de los gentiles dentro del torre, que era, ¿por qué? Porque iba a ser un espacio donde los gentiles iban a poder llegar al Señor. Pero ¿qué pasa? Los israelitas malentendieron el ser el pueblo escogido por Dios y pensaron que solamente ellos iban a conocer con Dios. Y entonces, ¿qué perdieron? Que perdieron las misiones. Y todas las iglesias en todo el mundo están perdiendo la esencia de las misiones. Y como resultado, ¿qué pasó con los israelitas? Ellos se volvieron prisioneros. Fueron poseídos por otros gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos no desafiaron esa dirección y la forma en la que Dios iba a llevar a cabo las misiones a través de ellos, el método fue que ellos fueron como esclavos para que otras naciones pudieran conocer el Dios que estaba con ellos. Así empezaron a hacer misiones como esclavos. Aún así no lo entendían. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Los israelitas todavía no lo creen. Hasta ahora no están entendiendo la palabra. Y hasta ahora no entienden lo que son las misiones. Y hay muchas personas que incluso asistiendo a la iglesia no tienen interés en las misiones. Y es sorprendente. ¿Y qué pasa? Se vuelven esclavos espiritualmente. ¿Qué significa esto? Es exactamente lo mismo. La palabra, lo mismo que pasó hace miles de años, que a veces pensamos, lo que pasa en la palabra, lo que pasó hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? No tengo que dar culto, ni siquiera estoy seguro de que esté Dios. Pero y dice la palabra. La pregunta es, ¿qué está diciendo la palabra para mí? Tenemos que entender esto y por eso es importante escuchar el púlpito. ¿Qué está diciendo el Señor a través de esa palabra a mi vida? Porque Él me está hablando ahora. Y ese es el punto central del culto. Y o vamos a seguir viviendo como el pueblo de Israel, que aún ni siquiera lo ha podido entender. A pesar de muchos años todavía no han podido entender. Da miedo. Por eso, pídanle al Señor que les dé la gracia para entender. En vez de pedir que les dé esto o aquello, no es relevante. Ni siquiera el Señor igual se los va a dar. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que necesitan eso? Lo que ustedes tienen que orar y lo que se tienen que enfocar es cuál es el corazón de Dios, qué es lo que Dios necesita, qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y por eso muchas veces se dice que el pueblo de Israel es ese fin de la tierra, porque todavía no han podido entender el Evangelio. Y la palabra dice que cuando Israel reciba a Jesucristo, Jesús va a volver a ese punto. La palabra, yo bendigo a todos los creyentes de la iglesia de One y que puedan realmente, y agradezco que todos estén desafiando en esta dirección de las misiones. Nosotros como iglesia, después de terminar la construcción del templo de nosotros, desde el año pasado empezamos a designar el primer año de misiones. Y empezamos a aferrarnos al pacto de que poseerán todas las naciones como herencia. Y ahora continuamos las misiones de 237. La semana pasada también 50 y algo de jóvenes fueron a Inglaterra a proclamar el Evangelio, a bautizar a la gente. Yo fui a Filipinas por 4 semanas. El equipo de Pakistán estuvo en Filipinas siendo entrenado y los pastores y pastoras importantes vinieron por 4 semanas, estuvieron siendo formados, escuchando palabra concentradamente desde por la mañana hasta por la noche, todo el tiempo escuchando palabra. Y yo fui allá y compartí la palabra y después volví. Y estaban tan felices, estaban tan llenos de gracia, y cuando nosotros recibimos gracia somos tan diferentes. La verdad es que el entorno en el que estaban viviendo no era el mejor. Estaban lejos de su familia, estaban lejos de su propia iglesia. Sin embargo, estaban escuchando con tanta atención y se veían tan sorprendentes. Decían, ay, también, por favor, venga a Pakistán, y en Pakistán también hagan este mismo entrenamiento en Pakistán. En ningún momento desde que yo fui, en ningún momento escuché
escuché alguna queja o algo. La verdad, el entorno del que estaban no era el mejor, era un entorno muy difícil. Esa zona no es la mejor. Sin embargo, no hubo ni una sola queja. Todos simplemente querían recibir entrenamiento. Generalmente cuando hay naciones pobres, también como Pakistán, siempre tienen un interés por debajo, siempre tienen una motivación. Sin embargo, realmente ellos no son así. Ellos no están buscando absolutamente nada, están buscando solamente entender el Evangelio. Y cuando se les comparte el Evangelio, para ellos eso es todo. Y así es todo. Cuando no, el Evangelio no sirve, simplemente se buscan otras cosas, pero lo importante es el Evangelio. Y ahorita, este año, continuamos haciendo este tiempo de las misiones. Ya se terminó la primera parte del año y esta segunda parte del año vamos a ir a México. Ya el pre-camp se llevó a cabo y ahora ya vamos a ir. Yo, en mi caso, yo voy a ir a Nueva Zelanda. Nosotros como iglesia, nosotros como seres, la razón por la que existimos, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón por la que vivo? El Señor, ¿por qué nos está dejando vivir cada día? ¿Cuál es la razón por la que existe una iglesia? ¿Qué es lo que el Señor espera? No hay otra razón, sino que nos levantemos como una casa de oración para las naciones, y eso es todo. El estar en oración y el hacer misiones es todo lo que se necesita. Y yo bendigo a todos los creyentes de la iglesia. ¿Ustedes saben qué significa Yewan? Iglesia, Yewan significa la iglesia que Jesús desea. Todos yo iba mucho a diferentes lugares. Estoy también en Indonesia, estoy en el lugar de misiones. Y cuando estaba en ese lugar me llamaron. Me dijeron, ¿qué significa Yewan, iglesia Yewan? Y yo les expliqué lo que significaba y decían, wow. Entonces, después, y también, o sea, en coreano es Yewan. Y después hay otra pastor que después cambiaron todas cuando se escribe Yewan en inglés, cada letra tiene un significado, y entonces hasta la N, siguiente generación, y cada letra tiene un significado. Una comunidad de misiones, una comunidad para evangelizar. Y realmente solamente este nombre en sí ya da gozo al Señor. Y yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yewan, que a medida que vivan esta vida de fe, de verdad, den la mejor gloria al Señor. Vamos a ver el primer punto, una casa para todas las personas. Vamos a leer el versículo 15 del 16 al 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los que han vistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ningún utensilio. Jesús, antes de la misión central de Jesús era redimirnos en la cruz. Sin embargo, antes de llevar a cabo esta obra, Él estaba limpiando el templo. Él estaba limpiando el templo. Y no había todos estaban en otras cosas, pero no estaban interesados en la razón por la que se estableció realmente la iglesia. Entonces Jesús tomó a los 12 discípulos y Él se levantó. O sea, él durmió y se levantó y fue a Jerusalén, y lo primero que Él hizo fue entrar al templo, y apenas entró al templo lo que hizo fue sacar a quienes estaban ahí, las personas que estaban recibiendo dinero, que estaban vendiendo ofrendas y todo eso, lo sacó de ese lugar. ¿Y qué pasa? En esa época, los
templos tenían diferentes atrios. Entonces, después de que se pasan esos atrios, se llega al templo como tal. Entonces, apenas se entraba al templo, el primer atrio que estaba en ese lugar era el atrio de los gentiles. Entonces, en ese lugar, los gentiles podían venir y podían orar y podían estar ahí. Después de que se pasaba ese atrio de los gentiles, cuando se entraba más en el templo, si eran judíos, estaba el atrio de los judíos. Ahí podían entrar los judíos y las mujeres judías. Y ya después, si se entraba aún más, había un atrio para los hombres. Y si se entraba aún más, estaba el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Entonces, en este momento estamos viendo que este versículo que estamos leyendo hoy está escrito en un momento cuando estaban en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, que era un tiempo muy importante para los judíos. Entonces venían de todos los judíos que estaban en todos los lugares, que habían estado en diferentes lugares, que fueron vendidos como esclavos, que venían de muchos lugares. Esa diáspora volvía a Jerusalén por la Pascua. Cada año venían. Y entonces cada uno de ellos tenían que traer una ofrenda, para un sacrificio para darlo como ofrenda delante de Dios. Sin embargo, como muchos venían desde tan lejos, lo que hacían era muy difícil traer uno desde tan lejos para muchas personas. Entonces, ¿qué pasó? En el atrio de los gentiles surgieron un grupo de personas que vendían la ofrenda, el animal. Entonces, ellos lo que hicieron fue, bueno, nosotros vamos a preparar la ofrenda y ustedes dénselo a Dios como sacrificio. Y entonces, sí, y para comprar eso tenían que comprarlo. Sin embargo, ellos tenían dos monedas, la moneda de los judíos y la moneda de el César, de Roma. Y la moneda de Roma tenía el rostro del César. Entonces, los que vendían estas ofrendas, ellos no recibían las monedas que tenían al César. Entonces tocaba pagar con la moneda nacional. Entonces, ¿qué surgió también? Surgió un espacio donde cambiaban la moneda. Entonces, habían cambistas de esas monedas. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes del templo de esa época, ellos permitieron que estas personas vendieran acá, pero ellos tenían muchas ganancias de todas esas ventas y esos cambios. Entonces, ¿y esto dónde lo hacían? Los líderes religiosos de la época permitieron que ellos tuvieran sus negocios dentro del atrio de los gentiles. Entonces, ya los gentiles no tenían espacio para orar. Y digamos, vemos que al día, como 25,000. Eran como 25 millones de corderitos que eran sacrificados en esa época. Eso lo dice un historiador. Eran 25,000 cada día. Cada día no, en esa época. Y vemos que las personas que venían y se reunían en esa época, este historiador dice que eran alrededor de 2 millones de personas que venían a reunirse en esta época de Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió la razón por la que existía el templo. 완전히 그야말로 강도짓을 교회 안에서 하고 있습니다. 그래서 예수님께서 이런 현상을 뒤엎어버리냐. Jesús, cuando ve todo esto, es cuando él voltea las mesas. Jesús no era una persona que fuera violento, sin embargo, cuando él entra a este lugar, dice, porque han hecho de la casa de mi padre una casa
de ladrones. 모이면 돈입니다. Si se reunían, todo era dinero. 모이면 돈이에요. Simplemente por dinero. Entonces en la iglesia la gente se afecta por dinero, se afecta por dinero, deja de ir o va a la iglesia todo por dinero, solamente por dinero. 장사꾼들의 속을, 강도의 속을 떼버렸어요. 그때나 지금이나. Y entonces, y así como se vuelve en un lugar de ladrones, tanto en ese momento como en este momento. En el versículo, en Juan 2:17, dice, 너희는 강도의 소굴을 만들도다 하시매. en Marcos 11:17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Jesús dice, este lugar es un lugar de oración para todos. Y esta palabra también la vemos en Isaías 56:7 y dice, 여기 보면 성전이 어떤 역할을 하는지 더 구체적으로 표현되어 있습니다. dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것임이라. 만민은 모든 민족을 가리키죠. 그래서 만민이 기도하는 집이라. Por eso dice eso también en Juan 2:17 dice, porque está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y entonces, eso nos muestra que hay un mensaje en todo esto. Y ahora nosotros hay un mensaje en todo esto y es que es para todas las naciones. Y nosotros estamos llevando a cabo el movimiento de los 3 atrios en nuestra iglesia. Y estamos llevando, tenemos el atrio de los gentiles, donde todos los gentiles puedan venir de todas las naciones y puedan cómodamente orar al Señor. Y nosotros todas las semanas en Gimpo tenemos un espacio. Ustedes tal vez no ven la guía que se les entrega cada domingo, pero hay muchas personas, hoy también personas que fueron a Gimpo, conocieron el Evangelio. Hay muchos personas multicultura que están en Gimpo y ellos están recibiendo sanidad, están recibiendo el Evangelio en ese lugar. También tenemos el atrio de los niños que se van a levantar como esas figuras principales para la visión de las naciones en el futuro. Y este lugar donde ese crecimiento de los niños para salvar a este mundo. ¿Por qué? Porque ya los adultos ya se pasó mucho el tiempo. Por eso es importante ahorita a los niños desde este momento en grabarles el Evangelio. Que no vaya a ser afectado, que no vayan a desfallecer en ningún momento. Por eso nosotros hablamos de los remanentes. No hay mucho tiempo. Ya no hay niños en la iglesia. Tienen que haber niños en las iglesias, pero ya no hay. Ahora, antes hacíamos bautismo de niños de alrededor de 100 personas y ahora son 20 y algo de niños. Entonces cada vez ya no hay niños. Y por eso nosotros tenemos que pelear esta batalla espiritual. Por eso es que las iglesias están cerrando las puertas. Esta generación de 3 días. Nosotros solamente acá, nosotros no viajamos, pero no viajamos tanto los fines de semana, pero en los otros países ya todo el fin de semana simplemente viajan todo el fin de semana. Entonces, obviamente si pueden viajar, ¿qué se van a quedar? ¿Qué se van a quedar en la casa? Entonces ya no hay jóvenes en la iglesia, ya no hay niños en la iglesia. Por eso las iglesias están cerrando las puertas. Por eso también ese lugar de los niños, ese atrio para los niños, ese atrio para los gentiles, es importante que como iglesia nos levantemos, que nos levantemos como una iglesia que ora. Y nosotros tenemos que estar en oración en todo momento.
그게 한이 맺혀가 기도구를 많이 만드는 개인적으로 들어가서 Es importante, por eso nosotros tenemos también aquí espacios de oración para que cualquiera el que quiera venir pueda venir a cualquier momento del día y pueda orar en este lugar. 세계 현장에 그리스도의 절대망대를 세우는 Y 영적 산실이 되기를 yo los bendigo 바랍니다. para que todos ustedes puedan levantarse, que toda la comunidad de la iglesia de Juan puedan ser usados, 쓰임 받는 증거 있기를 제물로 축복합니다. que tengan este testimonio de ser usados por el Señor. Segundo punto, una casa de oración. Vamos a leer del versículo 17 juntos. 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 Y les estaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para que todas las naciones, más vosotros, para todas las naciones, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 본주의 속을 Cueva de ladrones, lo cambiaron por humanismo. 하나님도 없고 말씀도 없고 Ya no hay palabra, ya no hay Dios, ya no hay oración, lo cambiaron por humanismo. Y la iglesia coreana se ha vuelto así. 구약에서 성전은 En el Antiguo Testamento, el 하나님께서 pacto 임재하시는 장소였습니다. era un lugar donde se reconocía que Dios estaba en ese lugar. 임재해서 직접 La vista, los ojos de Dios reposaban solamente en ese lugar, la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba solamente en ese lugar, en el lugar santísimo. 기도하는 집이라는 표현 속에는요. Entonces, 누구나 와서 por eso es importante también esta expresión de una casa, de ser casa de oración para naciones. Quiere decir que cualquiera puede venir. 이방인들이 와서 Por eso es importante que los gentiles puedan venir delante de Dios, puedan orar. 그런데 그 delante de 장소가 Dios. 완전히 변질이 돼 가지고 시장통이 되어 버렸기 때문에 이방인들의 성전에 Y que- 들어와서 기도할 수가 없었어요. Pero entonces, ¿qué pasa? En este versículo vemos que como estaba lleno de personas judías que estaban vendiendo y cambiando dinero, si venían gentiles, esos gentiles ya no podían orar en este lugar, ya no era un ambiente para orar, para estar, disfrutar de la presencia del Señor. 기도하는 집. Es un lugar de oración. 기도가 뭐예요? ¿Y qué es la oración? 하나님과 대화하는 거예요. El conversar con Dios. 하나님 만나는 기쁨을 말하는 ¿Qué es 것입니다. la oración? El encontrarnos con Dios con gozo. 하나님을 만나서 아버지 하나님 앞에 대화하잖아요. 하나님과 대화하는 그 Nos 기도를 encontramos con Dios y como Padre podemos hablar con Él. 해야 되는데 Tenemos que, podemos estar hablando con Él 강다고만 부리지 en todo momento, sino que y si no tenemos un problema en nuestras vidas, si no hay un problema, simplemente no oramos. 무릎 꿇지 않잖아요. No estamos postrándonos delante de Dios a orar. El Señor a veces permite problemas para que nos postremos delante de Él y oramos. Entonces, ¿qué pasa cuando no es así? Vienen más problemas. 하나님 바라보라고. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que estar viendo a Dios. 건강 다 걷어버려. 하나님만 No se 바라보라고. trata, a veces el Señor no nos deja, al Señor permite que vengan enfermedades o que vengan situaciones para que podamos verlo a Él. 고집 피운다고. Si vamos a ser tercos, 고집이 아니에요. no es necesario ser tercos. 교회는 뭐 하는 것이냐? En el que 기도하는 es, 공동체예요. 기도. 기도는 영적. ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de oración. La iglesia es la respiración espiritual. Si nosotros no estamos orando, estamos enfermos. No estamos respirando correctamente. 사도행전 2장 42절에 보면 Si nosotros vemos en Hechos 2:42 dice, 교제하면 떡을 떼면 y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el momento que ustedes abran sus ojos, empiecen en oración. En el momento en que abren sus ojos, empiecen diciendo, Padre, 모닝콜이 울리거든. 아무리 여름 cuando los llamen, por más cantantes, por más cansados que están, todo el mundo está cansado en las mañanas. Todo el mundo está cansado. Pero en el momento en que se levanten, digan, Padre, gracias por otro día. Que sea solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo en este día. Y orando así tienen que levantarse. Cuando es así pueden realmente vencer sobre las tinieblas. 눈을 뜨는 순간에 기도를 시작하는 하루잖아. En el momento en que abren los ojos, 기도할 때 주의 성령이 바로 역사하십니다. tienen que estar en oración. En el momento que ustedes oran, el Señor obra en ese lugar. Las tinieblas que están en ese lugar son quitadas. Por eso, si ustedes buscan la autoridad, si ustedes oran en la autoridad de Jesucristo, todas las tinieblas son quitadas. Toda la incredulidad es quitada. Y todos los problemas vemos que realmente ya están resueltos. Por eso la palabra nos dice que oremos, porque no están orando. 연초에 여러분에게 나누어 주었습니다. 언약 기도문과 Entonces por eso nosotros cada semana les mostramos la
앞뒤 좌우로 한 장으로 la, 이 기도 이렇게 하라고 la oración del pacto cada semana y se las damos a ustedes y les decimos, 성경책에 oren en esta 그것만 놓지 dirección. 마시고 Entonces no tienen que 내가 buscar otra cosa, 글씨를 안 볼 정도로 좀 읽으시기 바랍니다. sino que lean, 있잖아요. lean la 가지고 있어요. palabra, ténganlo. 어딘지 잘 모르겠어요. 오늘부터라 사무실 No sé dónde están, tal vez no saben qué está, pero reciban esa oración cada día y léanla. 말씀드리잖아요. 제가 응답받고 Yo les digo eso, yo he recibido respuestas y por eso les estoy dando la palabra. Yo desde jóvenes, no porque sea pastor, desde que era joven, desde que era niños, mi apodo era una persona de oración. Y entonces el Señor, claro que el Señor obra. 되면 하늘에 매요. 땅에 풀리면 하늘에 풀려. 여기 되면 En la palabra dice, lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque 저 장로님 tenemos que estar mirando al Señor. 기도 많이 하는 장로는 O esa persona ora mucho. 말 함부로 하지 않습니다. 절대 부정지만 Una persona que está en oración no tiene palabras negativas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en oración entendemos las cosas. 언제나 생명 살리는 복음적인 Y, 삶을 하기 y simplemente decimos palabras que simplemente salvan a otros. 왜냐 흑암이 꺾이고 내 속이 불신앙이 ¿Por qué? Porque cuando estamos en oración, toda la incredulidad que está en mí simplemente es quitada. Todas las heridas, todo se quita, se desvanece. 여러분의 Por eso en sus familias, personalmente, en su trabajo, en sus emprendimientos, en sus campos, estén en oración y oren detalladamente. 내용에는 제한이 없습니다. No, 하지 마시고 no limiten sus oraciones. De verdad, delante de Dios, manténganse en oración. El Señor está escuchando todo. 녹음이 핸드폰에 녹음하면 다 들리는데 하나님 그 녹음기보다 못합니까? Ustedes ponen a grabar en el celular y la grabación captura todo lo que dicen. ¿Ustedes creen que Dios no es mejor que una grabadora del celular? Dios escucha absolutamente todo. 그 영혼을 위해서 Y cuando nosotros estamos orando con pasión por las almas, por esas personas que no son creyentes, cuando oramos por cada uno de ellos, sus familiares no creyentes, cuando oramos con lágrimas por ellos, el Señor escucha aún más, nuestra tienda es aún más abierta. Y esta es esta época. Si vemos en Salmos 126, 5 al 6 dice, 울며 씨를 뿌려 나간 자 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. 위해서 여러분 눈물로 기도했다. Cuando nosotros oramos con lágrimas por una persona que ha recibido la salvación, ustedes saben cuánto disfruta de esta oración el Señor. Cuando decimos, Señor, pero es que esta persona tiene que recibir la salvación, pero aún no ha podido, y tenemos 자기만 구원받고 los grupos y a veces solamente queremos nosotros recibir la salvación. 있다는 얘기입니까? 아니면 안 믿습니까? 처음부터 둘 중에 하나예요. Entonces es una de dos, o creemos que es suficiente que yo reciba la salvación y que los demás se vayan a los infiernos, al infierno, o realmente no estoy creyendo en la salvación. Es una de dos. Nosotros tenemos que orar por las almas, y cuando es así, siempre que oramos por las almas, siempre recibimos los frutos del gozo. 직분을 받으면요. Por eso cuando nosotros recibimos una posición en la iglesia, 그 의를 위한 기도. tenemos que saber que es por medio, cuando recibimos una posición en la iglesia, tenemos la oportunidad de no orar solamente por mí, sino de orar por el reino de Dios y su justicia, y por eso es que es una bendición. 기도는 La oración 열매 맺히게 되어 있다. sí o sí va a dar frutos. 반드시 결과 La oración siempre da frutos, la oración siempre tiene un resultado. ¿Por qué? Porque la oración es 부모님들이 es 자식을 위해서 la 기도한다. ciencia espiritual. 부모님 돌아가시고 나서도 응답을 계속 된다니까요. Incluso al punto de que, incluso cuando se murió mi madre, yo recibí una respuesta a través de eso. Todo 제가 es una respuesta. 하는 것도 우리 어머니의 Y después, y estoy seguro que la razón por la que yo estoy siendo usado delante de Dios en este momento es por la oración de mi mamá. Mi mamá todos los días oraba. 기도했겠어요. 그 Entonces, ¿qué oración creen que era? 유명한 복음 전도자 레오나드 Hay un 레이번 힐이란 분이 이런 predicador muy 말을 잘 들으세요. famoso que se llama Leonard 우리가 성경 지식을 늘리는데 급급하게 Leonard Ravenhill. Y él dice, Satanás nos lleva a dejar la oración porque estamos 열심히 하는데 porque estamos enfocados en llenarnos de conocimiento de la palabra. 그러므로 우리는 기도하고 Por lo tanto, 가르치는 nosotros no podemos simplemente acumular conocimiento de una palabra que todo el tiempo nos está diciendo que ore. 성경에서는 안 된다. 일 열심히 한다고 Es claro esto.
너무 바빴어. A veces estamos muy ocupados. 그런 것입니다. Eso es mentira. Estamos siendo engañados. Fue engañado por completo. 아무리 기도에 대한 말씀을 많이 듣는다고 해서 기도가 되어지지 아니하면 실패입니다. Cuando nosotros 기도에 대한 no, por más que nosotros conozcamos de la palabra, si nosotros no estamos orando, por más que conozcamos sobre la oración, si nosotros no oramos, estamos perdiendo todo. 해야 됩니다. La oración tenemos que hacerla. O sea, tenemos que hacerla directamente nosotros. 하루에 5분씩 3분만 해보세요. Así sean, intenten de 5 minutos, 3 minutos, pero cada día oren. 요한복음 16장 En Juan 16:24, Jesús dice lo siguiente. 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Juan, mientras estén orando, disfruten del gozo de la oración. 매주일 강단 통해 주어질 언약 기도를 하면 돼요. 그 말씀 듣고 Que 말씀에 감동하는 그거 가지고 기도하면 돼요. escuchen la palabra de culto y oren tal cual en esa misma dirección. Esa es la forma, ese es el atajo para la bendición, es el atajo para recibir respuestas. 공동체 이 기도 제목이 있잖아요. 내 기도가 뭐예요? 살리는. Por eso nosotros tenemos también los títulos de oración de esta iglesia, de esta comunidad, Ewon. Y si ustedes se enfocan en eso, sí o sí van a dar fruto. Yo los bendigo para que tengan mucho fruto. Sí, conclusión. En Marcos 11 y 19, vemos que Jesús no se queda en Jerusalén todo el tiempo, sino que Él después va a un lugar que se llama Betania. Y Él va a esa ciudad. Él va a ese lugar varias veces y vemos que Betania Betania significa el lugar de los pobres. Era un lugar muy pequeño donde el entorno era muy malo. Sin embargo, en ese lugar, Jesús tenía mucho interés en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en Jerusalén, todo el mundo estaba esperando que Él fallara para afectarlo. Sin embargo, cuando Él estaba en Betania, Él podía descansar. Jerusalén buscaba siempre, cuando estaba en Jerusalén, buscaban la forma de siempre atacarlo, de ver cómo estaba fallando, encontrar las debilidades de Jerusalén, de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús iba a Betania, no era así. Por el contrario, en este lugar Jesús podía disfrutar de descanso. Si vemos en Lucas 24 al 50, muestra que Jesús, antes de ir al cielo, después de la bendición final, Él va delante del Señor. Y después Él asciende y él resucita y Él va a Betania. Y después de ir a Betania, asciende al cielo. Así importante era Betania para el Señor. Era un lugar donde había recibido la palabra del Señor. Por eso nosotros como iglesia tenemos que restaurar el atrio de los gentiles, el atrio de los niños y el atrio de la oración. Nosotros también, ¿qué es el Sky Hall? El lugar que tenemos es un lugar abierto de abrir la puerta para que los gentiles puedan venir, para que los niños puedan venir y puedan disfrutar en este lugar. ¿Qué es esto? Es un lugar para que reciban sanidad. 교회가 우리끼리만 모이시면 그게 무슨 주님이 원하는 교회입니까? 이방인들이 오는 것이 그 교회지. Y nosotros pensar que la iglesia es un lugar donde vienen los gentiles, donde pueden, por medio de la palabra, ver el cumplimiento de la palabra, la obra del Espíritu Santo. Quien sea que venga. 다 살아나는 그런 여운교회 현장 되기를 주님으로 축복합니다. Espero que todos los creyentes de la iglesia de Ewon disfruten de ser usados en estos 3 atrios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por traernos a esta iglesia de Ewon, que es un lugar, una casa de oración para las naciones, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de esto, Señor. Gracias por la palabra y gracias porque oramos para que por medio de la palabra, Señor, podamos ser restaurados y sanados, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.